Dios te bendiga, te saludo con la paz del Señor. Es un placer poder encontrarnos nuevamente. Es un placer poder saludarlos un día más. Hoy el saludo especial es para los niños, para los más pequeños. Hoy es su día, así que espero que lo pasen lindo, que puedan disfrutarlo y que esa luz que irradia en sus corazones nunca se apague y se mantenga firme siempre por el Señor Jesucristo. Hoy vamos a estar hablando de lo que Dios quiere de nosotros. Vamos a hablar del consejo que Él nos da y de lo que nos amonesta. Y hoy quiero hablarles a aquellos que se han vestido con el armamento, con la armadura de adultos y que se han olvidado de lo importante de aprender a ser como niños. Ser adultos no es malo, es bueno, al contrario, porque tiene todos los beneficios y las obligaciones, y el Señor nos amonesta también a ser hijos maduros en la fe, así que eso está perfecto. Pero ser adultos no tiene que implicar que el gozo en nuestros corazones se apague. Y eso lamentablemente es lo que muchas veces pasa. Por las responsabilidades, por los problemas, por el que dirán, por la vergüenza. Muchas veces ese gozo en nuestros corazones de los niños comienza a apagarse. Y en vez de ser adultos nos volvemos personas con una armadura de adultos que nos aleja de esa infancia nuestra. Y esto puede ser por diferentes cosas. Puede ser que hayas tenido una infancia difícil y que los recuerdos cuando miras hacia atrás no sean tan agradables, pero si ese es el caso, quiero decirte que Dios quiere sanar esas heridas y que la solución no es ocultarlas, sino dárselas a Él para que Él las sane. Y si tuviste una infancia linda, pero a lo largo de tu vida comenzaron a pasar cosas que apagaron un poco tu sonrisa, hoy quiero decirte que Dios quiere reavivar esa llama en tu interior. Yo te invito a abrir tu Biblia en Mateo capítulo 18 y vamos a estar leyendo del versículo 1 en adelante. Mateo capítulo 18, versículo 1 en adelante. Dice así la palabra de Dios. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: De cierto os digo que si no os volvéis o os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Amén. Y qué importante el mensaje que nos da esta palabra. En ese momento, los discípulos, teniendo a Jesús, a nuestro Salvador, enfrente, estaban ocupados en cosas que no eran buenas, que no eran gratas, que no servían, que no edificaban. Estaban ocupados en el orgullo, en la soberbia, y por eso le hacen esta pregunta, le dicen, ¿quién es el mayor? ¿Quién es el más importante? ¿Cuál es el más importante? Y Jesús, inesperadamente, llama a un niño que había ahí y le dice: esta es la forma de ser importantes, esta es la forma de ser grandes, aprendiendo a ser humildes, aprendiendo a hacer todo en mi nombre, aprendiendo a ponerme a mí por delante. Hablando de esa humildad, el Señor les quería enseñar y quería ponerles orden. Nosotros muchas veces como adultos, en cualquier figura de autoridad, entendemos que nosotros al estar en esta posición de autoridad lo sabemos todo y ellos son los únicos que tienen que aprender. Pero esto no es así, si bien es muy importante los límites y el orden en el hogar, y que por supuesto los más pequeños están aprendiendo continuamente, nosotros como adultos también tenemos mucho que aprender y también mucho que aprender de ellos. Cuando nuestro Señor Jesús nos dice que seamos como niños,
Él se refiere a una particularidad que tienen ellos, a la humildad, a la espontaneidad. Y de esto vamos a hablar. La Biblia nos llama, como les decía hoy, a ser hijos maduros, y para eso es necesario pasar por este proceso de mantener el niño en nuestro interior también. En Mateo capítulo 5, versículo 44 al 45, dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que nos maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y los buenos, y que hace llover sobre los justos y sobre los injustos. Cuando el Señor nos dice que aprendamos a ser como niños, se refiere a esa luz que nace de la inocencia. Muchas veces tomamos la niñez o la infancia como solamente una etapa, pero hay mucho más allá. El niño sabe creer sin dudar. Hay algo que cuando hablo de esto recuerdo siempre, que es a los niños cuando vienen en la reunión y se acercan con su timidez y su vergüenza, pero igual se acercan y nos dicen: quiero que me ores porque me duele. Y te señalan su pancita o su garganta, y estaban doloridos y se sentían mal. Y uno impone las manos y ora por ellos en nombre de Jesucristo, y automáticamente ellos salen con una sonrisa a correr y a jugar. Y esa frescura tan hermosa es la fe que hay en su corazón, la esperanza que hay en su corazón, la creencia real y firme de que Cristo puede sanar sus heridas, puede restaurarlos. Y esto no tenemos que nosotros tenemos que aprender a creer así como ellos. Esa fe, esa seguridad. Muchas veces vamos perdiendo como adultos esa capacidad a causa del pecado y a causa de la mentira. El Señor en Marcos capítulo 11, versículo del 22 al 24 nos dice: tened fe en Dios. De cierto os digo que cualquiera que diga a este monte: quítate y arrójate al mar, y no duda en su corazón, sino cree que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Amén. Y de esta fe hablo, esto nos quiere motivar el Señor. A esa fe, a esa certeza de que aún lo que no vemos, Dios puede hacerlo. Esa esperanza guardada en nuestros corazones, que si Dios prometió, Él cumplirá. Nosotros tenemos que aprender a ser como niños delante de Él, a ser humildes, a saber que Él no nos defrauda, que Él cumple lo que promete. Debemos aprender a confiar en Él, a poner nuestra vida en Él. Su palabra nos motiva a esto, nos asegura de que sus promesas no fallan. En Josué capítulo 21, versículo 45 dice la palabra de Dios: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Amén. Y así vemos que cada palabra que el Señor nos da se cumple. Se cumplen las cosas hermosas que Él nos promete, y también se cumplen las advertencias que Él nos da cuando no hacemos caso. Por eso es importante entender a Dios, entender, buscar sus mandamientos, cumplir con sus mandamientos, buscar escudriñar la palabra y entender de que cuando Él nos habla siempre lo hace por nuestro bien, que Él nos cuida como un Padre amoroso. Nosotros debemos aprender a tener un corazón sencillo y humilde, como les decía hoy, como los de un niño. Los ojos de los niños en
en su inocencia lo que más disfrutan es de las risas, de los juegos. Es muy, muy loco verlos y aprender de ellos porque muchas veces como adultos creemos que la forma de hacerlos felices es dándole obsequios o llenándolos de regalos, y en realidad lo que ellos más necesitan es nuestra atención, nuestra admiración, nuestra corrección también cuando es importante. Y de eso aprendemos, porque nosotros muchas veces como adultos ponemos la vista en las cosas materiales y Dios nos incita a ver más allá, a aprender a disfrutar, a aprender a agradecer, a aprender a ser felices, a reír, a anhelar cosas más grandes, pero también disfrutar lo que hoy tenemos. Dios nos quiere transmitir y nos quiere hacer sentir su cuidado. Cuando Él nos llama a ser como niños, también nos está hablando de refugiarnos en Él, de refugiarnos en sus brazos. Cuando un niño se siente mal o está triste o se cayó y se golpeó, sale corriendo y busca esa figura en la que encuentra refugio, su papá, su mamá, su tío, su tía, quien sea que es su protector, en los brazos que se siente seguros, y, y se abraza y parece que ya todo pasó solamente con un beso o con una caricia. Y de esto también se trata. Salmos 142, versículo 4 al 5 dice: Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer, no tengo refugio, no hay quien me cuide. Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Amén. Y aquí el salmista habla de esto. Muchas veces buscamos refugio terrenal, buscamos refugio en la gente. Puede ser que como adultos no lo encontremos, pero es importante entender de que nuestro refugio no tiene que buscarse en cosas o en personas. Nuestro refugio real tiene que buscarse en ese Dios, en ese Dios de Israel, en ese Dios que nos hizo libres, en ese Padre amoroso que tanto nos amó, que fue capaz de enviar a su Hijo a la tierra por nosotros, en ese que quiere enseñarnos cosas grandes, ese que nos cuida como la niña de sus ojos. Ese que nos conoce desde el vientre de nuestra madre, que nos formó, que conoce hasta cuántos cabellos tenemos y, y nos ama inmensamente y nos está esperando. Dios te está llamando y no tenés que rechazar su llamado. Dios te está llamando con amor a volverte a Él, a llenarte de gozo, a ponerte en orden delante de Él. Y como Padre que nos ama, nos corrige. Y es importante la corrección que Él también nos da, como te decía hoy, Él nos está llamando a amarle, nos está llamando a cumplir con sus mandamientos, nos está llamando a buscarle, a tener esa fe y esa convicción de que sus promesas en tu vida se cumplirán, a poner tus problemas, tus miedos, tus tristezas a sus pies, a ponerlo a Él en el primer lugar de tu casa, a aprender a cumplir con sus mandamientos, a quitar la soberbia, la avaricia, la mentira, toda cosa que corrompa en tu corazón. Lucas capítulo 18, versículo 17 dice: de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Fíjense si es importante tener esta humildad, ese compromiso para con Él. Dios hoy quiere recordarte que tenés que aprender a ser feliz, a gozarte en Él. Si sentís que por los problemas, las presiones, lo que sea,
hoy estás muy cansado y tus fuerzas se agotaron, la respuesta es refugiarte en el gozo que Dios puede darte. Ese gozo que es fuerza. Yo hoy encontraba una reflexión que dice, para el ser humano adulto y ser como un niño solo significa una etapa más en la vida, pero cuando se ve desde otra perspectiva cambia nuestra manera de pensar. Ser como ellos nos evitará pasar por muchas situaciones. Ser como ellos no significa ser menos ni ser inmaduros, claro que no. Hablamos del carácter que cataloga a un niño, recordando siempre que el Señor Jesús nos habla de ser como un niño para poder entrar al reino de los cielos. Un niño es tardo para la ira, todo lo comparte sin importar con quién, no guarda rencor, es feliz a toda hora sin importar las circunstancias, disfruta de cada momento que le brinda a la vida, sabe adaptarse a cualquier ambiente y siempre tiene ese espíritu aventurero de conocer todo lo nuevo y nunca darse por vencido hasta lograr lo que quiere. Y esto debemos fomentar en nuestros hijos, esto debemos fomentar en nuestros niños y esto debemos fomentar también en nuestro carácter. En la palabra del Señor nos cuenta historias hermosas de niños que aprendieron a ser grandes en Él. Samuel fue un niño a través del cual Dios envió un mensaje importantísimo a un sumo sacerdote, y lo que hizo posible que este niño fuera levantado como un gran siervo del Señor, como un profeta del Señor, fue la sensibilidad a la dirección de Dios, el estar dispuesto a ser corregido por Dios y el estar dispuesto a obedecer. Primera de Samuel, capítulo 3, versículos del 2 al 4, dice: y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios. Y antes de que la lámpara fuera apagada, Jehová llamó a Samuel y él le respondió: heme aquí. Y esto es importante. Dios hoy te está llamando. Samuel, aun siendo un niño que dormía en el templo, que estaba cerca de la presencia del Señor, que estaba ahí en el lugar santo, descansaba en su presencia y entendía que ante el llamado de Dios no había otra respuesta para dar más que decir: heme aquí. Eso tenemos que aprender. No hay que poner excusas, no hay que dar tantas vueltas cuando el Señor nos dice: es necesario que cumplamos. Eso tenemos que hacer. Cuando Dios nos dice: es necesario que creamos, eso tenemos que hacer. Cuando Dios nos dice: es necesario quedarse quietos, hay que hacer caso. Y cuando nos dice: es necesario andar, también hay que hacerlo. Sabiendo y entendiendo que Dios nos aconseja porque nos ama y porque es un Padre que nos cuida. El propósito de Dios es que seamos sus hijos, que seamos hijos maduros, pero que a su vez seamos hijos llenos de su luz, de su gozo, que aprendamos a creer, que no nos condicionen las situaciones para reír delante de Él. Yo te invito a hacer una oración, a clamar delante de Dios y a decirle: Señor, yo quiero que tu reino me sea revelado como a un niño. Quiero aprender a tener esa humildad de presentarme delante de ti, a no discutir con tus estatutos. Si la avaricia ha corrompido mi corazón, quiero que la eches fuera. Si hay corrupción de soberbia, que la eches fuera. Si hay corrupción de maldad, si hay tinieblas, échalo fuera. Hoy renuncio a todo aquello que no te agrada. Me refugio en tus brazos. Te recibo en humildad. Hoy te busco. Hoy te acepto como mi Padre. Y pongo delante de ti mi vida.
Aprende a creer. Cuando crees realmente, cuando tenés esa certeza, esa convicción de que Él está ahí para vos, obrando, incluso en las cosas que ni te imaginas, que cada cosa que hay, Él la puso ahí por algo, que detrás de cada problema hay algo que Él quiere enseñarte, cuando entendés que todavía no lo sabes todo y que hay mucho que aprender, cuando te refugias delante de Él, cuando te pones a sus pies para ser corregido, cuando recibís las amonestaciones de Dios y decidís cambiar. En todas esas ocasiones estás aprendiendo a ser como un niño. Gózate en su presencia. Aprende a reír por todo lo lindo que tenés. Déjate de quejarte por todo lo malo y comenzá a ver lo bueno. Si tenés niños a tu alrededor, hijos, sobrinos, lo que sea a tu alrededor, aprende una cosa. Ellos no solamente nos oyen y aprenden de lo que decimos. Ellos en realidad aprenden más de lo que nosotros hacemos. Ellos nos imitan. Tus hijos van a orar si te ven a vos orar. Tus hijos van a leer la palabra si te ven a vos leer de la palabra. Tus hijos van a hablar correctamente si vos les hablás correctamente. Tus hijos van a ser buenos hijos si vos les demostrás cómo ser un buen hijo. Van a ser respetuosos si vos sos respetuoso. Tus hijos son tu reflejo. Si hay cosas que te avergüenzan de tus hijos, empezá por cambiarlas vos mismo, para que ellos también puedan transformarlas. Si tus hijos mienten, es porque vos lo haces. Si tus hijos dicen malas palabras, palabras vanas que no corresponden, es porque vos lo haces. Y por más que vos los reprendas, si ellos luego ven tu ejemplo haciendo lo malo, eso van a imitar. Aprendamos a ser imitadores de Cristo para que nuestros hijos también puedan serlo. Seamos un fiel reflejo de la luz y del amor que Dios tiene. Dios te bendiga. Espero que hayas sentido su presencia, su amor, y que puedas tener un hermoso día y disfrutarlo ante Él. Dios te bendiga. Te saludo con la paz del Señor.